Bueno, entonces tenemos varios elementos. Tenemos el tema de la mirada, tenemos el tema de que nada es intocable, tenemos el tema del consumo, tenemos el tema de las drogas, tenemos esta alusión al post-Fordismo y qué onda con eso. Hay como varios puntos desde los cuales poderle entrar y yo quisiera como retomar algo de lo que se pregunta Sandra sobre el asunto del consumo de drogas porque creo que además como para poderlo aterrizar en un problema que Sayak ve desde un lado, que Preciado ve desde otro lado, que Judith Butler ve desde otro lado, que cada uno de nosotros y nosotras ve desde otro lado, pero que de alguna manera es un problema que nos atraviesa y que es justamente la cuestión del consumo no solamente de drogas ilegales, sino en general el consumo de sustancias como un rasgo o una cualidad también de nuestras circunstancias actuales, de nuestra vivencia actual del cuerpo. ¿Por qué? Porque también sustancias, podemos decir, se han consumido toda la vida, pero la manera en la que se producen y se mercantilizan de manera masiva, se trafican, etcétera, y que además Sayak retoma una frase de Preciado que la verdad no me acuerdo si está en Pornotopía o dónde está, pero en esta idea de que, o sea, de que los cuerpos, o sea, viven cotidianamente cargados de cafeína, clonazepam, poppers, coca, cristal, omeprazol, etcétera. O sea, todo el tiempo estamos como metiéndole algo que de alguna manera modifica nuestra experiencia del cuerpo y del mundo y que, bueno, eso también, de la manera industrial masiva en que se produce y se consume, eso también es un rasgo de nuestro tiempo, la manera como las sustancias hacen ya, por ejemplo, a cosas, digamos, como el sexo. O sea, la manera como las sustancias están presentes en la vida sexual de las personas, particularmente de las personas urbanas, digamos, los estimulantes sexuales, los poppers, el consumo de drogas legales e ilegales en fiestas sexuales o en interacciones uno a uno, es una cosa que además está creciendo de una manera tal que, bueno, o sea, creo que no tenemos cifras. Platicábamos el otro día en un refugio donde trabajo, un refugio para jóvenes que han perdido su hogar durante la pandemia, la cantidad de personas, y no necesariamente jóvenes, que lo perdieron todo durante la pandemia, entre otras cosas, porque la dinámica de aislamiento digamos, venía aparejada con momentos de reunirse con otros a pesar del riesgo de COVID para consumir cristal. Entonces, pues, y la manera como el cristal silenciosamente se está convirtiendo en un problema masivo de salud pública en las grandes urbes de este país y la manera como está llevando a la muerte a una cantidad masiva de jóvenes y de personas no tan jóvenes. Y eso es algo que ni siquiera está medianamente documentado, ¿no? O sea, aparece como algo que cada vez más recurrentemente se van a encontrar ustedes en sus consultorios, tal vez. Pero bueno, uno podría preguntarse qué tanto tiene que ver justo con esta cuestión de, llamémoslo gore, o como lo queramos llamar, una nueva época del capitalismo en la cual el cuerpo está completamente inmerso en el consumo de sustancias, entre otras cosas, justo para tener las experiencias del cuerpo, o sea, desde la erección hasta el poder comer picante y pasar a la casa de Toño por un pozole, etcétera, y tomarse un omeprazol. O sea, hay, digamos, una presencia de lo químico en nuestra cotidianidad. Entonces, digamos, alrededor de ese problema es que surgen textos como estos, desde lugares distintos al psicoanálisis se preguntan por estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, el capitalismo como construcción cultural, dice Sayak.
O sea, por un lado sí es cierto la biopolítica como esta cuestión del hacer vivir, dejar morir, del riesgo, del cálculo, pero donde parecería que la vida es la preocupación principal, al coste de la muerte de algunos. Y lo decíamos, por ejemplo, con las vacunas, etcétera. Luego, hablábamos de la necropolítica como esto donde ya más bien la muerte es este instrumento de control sobre el otro, pero donde también uno mismo se puede poner en riesgo de morir y, digamos el terrorista de la IDA, bueno, el combatiente de la IDA, por ejemplo, aparecía como el ejemplo, pues, digamos, retomado por Mbembe. Además, cuando él escribe esto, acaba de pasar lo de las Torres Gemelas. Pero lo que le meten justamente otras autoras es esta parte ya del consumo, o sea, del consumo al punto en el que el consumo ya no tiene que ver con preservar la vida, sino que tiene que ver efectivamente con la muerte, o sea, consumir hasta morir, donde además hay una serie de diferencias que Sayak va mencionando. Por ejemplo, habla de que la clase de la pobreza, lo que clásicamente se hablaba como la clase de los pobres, la pobreza, que era una clase diferenciada, más o menos estable, donde además, y pues hay montones de etnografías y trabajos al respecto, o sea, donde además había una cierta solidaridad, o sea, había un sentido comunitario, tanto respecto del vivir como del morir. Entonces, Sayak opone a eso el término de precarización, donde no solamente cada vez un mayor número de personas se ven expuestas a dificultades para lidiar con los problemas cotidianos de la vida en términos económicos, con su supervivencia material, sino que además la precarización, dice ella, se produce además generando sujetos aislados, individualizados. O sea, no hay relaciones de solidaridad. Nosotros podríamos preguntarnos si esto efectivamente pasa así. Y entonces, sobre estos sujetos precarizados, aislados, sin vínculos de solidaridad o con vínculos muy frágiles de solidaridad, además ocurre este mandato del consumo sobre estos sujetos precarizados y aislados. Ella por ahí menciona que además el capitalismo justamente lo que propone es esta triada consumo, autoafirmación, empoderamiento. Entonces, además del acceso, digámoslo así, voy a ser un poco condescendiente con mi manera de usar los términos, además de esta falta de acceso material, económico, digamos, por las vías legales a el consumo, también aparece como esta especie como de herida de no poder consumir, o sea, de que eso de alguna manera te hace falta. Y entonces, que precisamente la autoafirmación, y yo sé que todos estos son términos que no son muy ajenos al campo psicoanalítico, pero vale la pena como pensar el problema con Sayak, que el consumo está ligado a entre más consumes, más te afirmas, más te empoderas. Y que de hecho, a partir justamente de esta precarización, es que se dan las condiciones para la aparición de estos sujetos, que además en esta idea de que nada es intocable, pueden de hecho procurarse estas no solo satisfacciones, sino esta autoafirmación que además ella no va a dejar como feminista de ligar también al tema del género, ¿no? O sea, esta autoafirmación machista, patriarcal, a partir de la cantidad que puedes consumir, a partir del hiperconsumo, lo cual brindaría un cierto empoderamiento. Hay dice ella, como detonante, por ejemplo, toma el tema hace referencia a la televisión. Y por ahí vamos a ir llegando a la cuestión de la imagen. Ella dice, también recobrando o recuperando la voz de alguien más, dice, se ha dicho mucho que la violencia
es promovida por la televisión en la medida en la que pues, muestra imágenes de violencia, ¿no? De violencia feliz, dice. Pero lo cierto es que más que esas imágenes de violencia explícita, es eso otro que viene junto con, que es el bombardeo del hiperconsumo, lo que detona la violencia. ¿Por qué? Porque en la medida en la que constantemente estás privado, pero al mismo tiempo incentivado a consumir, de alguna manera se va naturalizando la idea de que hay que hacerlo a toda costa. En un cierto momento parece que el consumo tiene que ver justamente, y que son los discursos que ustedes recordarán de los años 80 y 90, ¿no? O sea, el consumo tiene que ver con el consumo de sustancias ilícitas, la marihuana en particular, pero no solo la marihuana, tiene que ver con personas con problemas, que con la desintegración familiar, que con personas pobres, que con personas no asimiladas a la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, lo que podemos notar respecto de los patrones de consumo es que en los últimos años justamente el consumo es incluso ya ni siquiera, y en el otro extremo estaba quien consumía como signo de estatus. O sea, las fiestas muy acá, de la clase muy acá, fifís dirían algunos ahora, donde muy en privado se consumía coca. Entonces lo que tenemos ahora es como una, o sea, bueno, había como dos extremos del consumo y obviamente pues con sustancias diferentes, ¿no? O sea, el costo del el consumo era distinto. Pero ahora lo que tenemos es una mayor generalización del consumo, como que el consumo se ha vuelto una cuestión cotidiana, ya no está asociado ni con la exclusión social, o por lo menos, si bien el consumo puede llegar a generar exclusión social, no está detonado por ella. Y además aparece cada vez más en personas que llevan vidas urbanamente muy convencionales. Si lo pensamos desde Hayek, o sea, un problema con el capitalismo es que nada es suficiente, nada, o sea, no hay límites, no hay punto intocable. Y eso vale, digamos, justo no solamente para el tema del consumo de sustancias, sino como para la hiperrealidad, digamos, en la que se intenta en muchas ocasiones vivir. Y digo, un síntoma dicho además de la manera más coloquial en la que se puede usar el término síntoma cultural de este tipo de realidad es la manera como, por ejemplo, los matices se han ido perdiendo en el lenguaje para algunas cosas. Por ejemplo, las adolescencias de ahora no dicen estoy triste, dicen estoy deprimido. Y sin matices, pues bueno, o sea, entonces entonces con el amor pasa un poco así, con la alegría pasa un poco así, como que está esta parte donde además, esto también ha sido problematizado incluso antes de estas épocas de hiperconsumo, o sea, cuánto amor es suficiente, o la demanda de amor, o sea, de ser amado, en algún momento se va a agotar, probablemente no, pero la diferencia es que ahora podría haber una sustancia, yo no conozco esta que tú dices, pero podría haber una sustancia que te haga sentir el hiperamor. O sea, que te vende el enganche de que esa demanda pulsional, si no va a quedar completamente satisfecha, por lo menos una rayita arriba, sí podrá ser satisfecha. No sé, es el tipo de problemas que nos plantea como preguntarnos estas cosas, ¿no?